Bendiciones a todos. Vamos a continuar con la exposición de nuestra sección, los factores que motivaron a Pablo para realizar las actividades que realizaba respecto a la predicación del Evangelio allá en Corintios. Ya miramos en el video anterior el primer factor, qué fue lo que motivó a Pablo el predicar el Evangelio en Corintios. Ahora vamos a mirar el segundo factor. ¿Cuáles son el segundo factor que lo motivó? Y encontramos estos en los versículos del 19 hasta el 23. Vamos a analizar, a leer el 19 al 23. Dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos ahora al análisis de las frases. Encontramos primero que nada lo que Pablo está mencionando. Primer punto, en el verso 19 aparece la frase, la vuelvo a repetir nuevamente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Encontramos ahí su decisión personal, encontramos ahí el uso de su libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío para muchos de nosotros que no lo entendamos? Es la libre voluntad de seleccionar lo que el individuo desea. Podemos seleccionar lo bueno de la vida, podemos seleccionar ser malos en la vida, podemos seleccionar cualquier actitud, cualquier conducta, sea una conducta que le agrade a Dios o sea una conducta que le desagrade a Dios. Queda dentro del individuo, queda dentro de usted, queda dentro de nosotros mismos la decisión de ser lo que deseamos ser. Cuando seleccionamos adecuadamente y buscamos estar bien con Dios, recompensa tendremos con Dios. Cuando seleccionamos voluntariamente y deseamos estar fuera de la moralidad de Dios, entonces no se le puede llamar que tendremos recompensa, tendremos castigo con el enemigo de Dios. Ya he explicado en clases anteriores que así como aceptamos que Dios existe, también así aceptamos que Satanás existe. Son dos reinos diferentes. Algunas personas estamos buscando el reino de Dios, el eterno. Ahorita ya estamos en el reino terrenal, y otras personas aún siguen estando en tinieblas, considerando que así quieren vivir, y bueno, se respeta la decisión de cada quien de vivir como guste. Ahora bien, cuando Pablo habla en el versículo 19, esa expresión que dice, soy libre de todo, dice el verso 19, siendo libre de todos para ganar a mayor número. ¿En qué consiste esa libertad de Pablo? No está atado, no está amarrado a una circunstancia especial que le permita hacer uso de su horario, de su vida. Él es libre de todos, es libre de todo. Y debido al conocimiento adquirido, se ha decidido entregar su vida para la predicación del Evangelio. Para los que ya conocen, ya sabemos que Pablo dedicó, desde que conoció el cristianismo, camino a Damasco, hasta los últimos días de su vida, se dedicó a enseñar todo acerca de Cristo. Y antes de que él fuera cristiano, ¿qué era él? Él tenía una religión, él era judaico, él era persona que enseñaba el judaísmo, persona que estaba tan aferrado que incluso se atrevió a permitir la muerte de cristianos y a perseguirlos para meterlos en la cárcel. Eso es en el inicio del cristianismo. Cuando el Señor consideró necesario, lo llamó y le dijo que le era muy duro dar coces contra el aguijón. Estamos hablando acerca de que era muy duro para Pablo luchar contra el cristianismo. Pablo, en ese primer encuentro con nuestro Señor Jesús, encontronazo, camino a Damasco,
pregunta anhelante: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, desde el lugar donde se le apareció, de aquella luz que se le apareció en Damasco, donde él quedó enceguecido: vete a Damasco, se te va a decir lo que tienes que hacer. Y allá en Damasco ya conocemos la historia del libro de los Hechos, cómo fue un personaje y fue y le enseñó el Evangelio y le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y encontramos a Pablo ya en los capítulos subsiguientes, inmerso en la predicación del Evangelio. Pero él lo hizo usando su libre albedrío. Jesús no lo obligó. Cristo no obliga a nadie a seguirlo. Cristo invita a las personas. Pero cada persona utiliza su libre albedrío si quiere convertirse en un seguidor de Cristo o si quiere continuar en su vida siendo un seguidor de los placeres de este mundo. Así que entonces el primer factor que motivó a Pablo para practicar su altruismo, el segundo factor, perdón, fue el tratar de servir a todos, como dice el versículo 19. Me he hecho, dice el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y en ese mismo versículo 19 aparece otro punto importante. Aparece la sección de que él se somete. Escribir la palabra submisión son sinónimos. Se somete, un sometimiento consciente a la voluntad del Señor. ¿Por qué decimos sometimiento consciente? Porque el que sigue a Cristo no debe seguirlo motivado por emociones corporales, no debe seguirlo por deudas que siente, por compromisos personales, porque papá y mamá ya son cristianos, porque primo, tío, hermana, esposo, esposa ya son cristianos, y para que no me estén fregando, no me estén molestando, yo me voy a hacer cristiano también. No es esa la motivación, no es esa la razón por la cual una persona sincera debe de convertirse en cristiano, sino que la motivación, la razón, tiene que ser porque desea someterse conscientemente a los dictados de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando él dice en el verso 19, me he hecho siervo de todos, siervo a todos, sirvo a todos. Esas dos acciones, se siente libre de todo y por lo tanto ha decidido voluntariamente servir a todos. Hablamos entonces de lo que lo motivó. Su libre albedrío, su sumisión consciente lo motivó para continuar con su posición de practicar el altruismo. Altruismo, el deseo, necesidad, ganas de ayudar a otros, a otras personas, sin necesidad de buscar recompensa personal. Otro punto más que encontramos en el verso 20 es lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Esta frase que en el verso 20 se explica, hablando acerca de que comenzó a practicar como los judíos, aunque tenía diferencia con ellos, aún así, él ya siendo cristiano dice, bueno, voy a seguir actuando en algunos aspectos como judío por ver, dice el versículo 20, para tratar de actuar, tratar de ganar a estas personas, dice el verso 20, a los que están sujetos a la ley. En este caso, el judío que no aceptó el cristianismo quería estar todavía obligado, amarrado por las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, me he hecho casi como ellos, aunque yo, dice Pablo, consciente de su libertad en Cristo, dice, yo ya no estoy sujeto a la ley. Me he vuelto como si estuviera todavía sujeto a la ley. Todavía voy al templo allá en Jerusalén, todavía llevo personas al templo en Jerusalén, todavía respeto las leyes judaicas, dice Pablo, y realmente en el conocimiento de su vida sabemos que eso es lo que realizó Pablo, pero él tenía un motivo. ¿Para qué hacía esas circunstancias de estar todavía, si ya era cristiano y prácticamente la ley judaica no significaba nada para él? Él dice al final del verso 20, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Nuevamente, notamos que Pablo tiene una identificación consciente con los judíos. Es judío, pero voluntariamente ha aceptado el cristianismo. Sin embargo, por el motivo de querer ganar a otros cuantos judíos a que se conviertan en cristianos, él se somete, él se identifica conscientemente. Por supuesto, conoce todo el ritualismo judaico. Recordemos que en el mundo de los judíos
el mundo de los fariseos. Él era un fariseo de fariseos, una persona que conocía las leyes judaicas desde la A hasta la Z, criado, estudiado, persona que fue educada bajo los pies de Gamaliel, que entendemos que fue uno de los personajes más cultos de la época, promotor de una escuela rabínica. Bueno, ante los pies de Gamaliel se educa Pablo. Y esa educación le va a servir bastante, porque ya en su mundo cristiano, Pablo va a ser tan conocedor que se puede considerar que es la estrella del avance del cristianismo. No demeritamos las acciones de los demás apóstoles, pero en la Biblia se nos aparecen más las acciones que Pablo realizó para expandir el cristianismo, y igualmente las de Pedro, y las de los demás apóstoles aparece menos información. Sin embargo, eso no nos dice que no hayan trabajado también para expandir la iglesia. También trabajaron los demás apóstoles según las otras historias que no vienen precisamente narradas en estos momentos. Bien, seguimos con el versículo 20. Entonces encontramos que aquí Pablo se identifica conscientemente con los judíos, con los que están bajo la ley, para ver si puede ganar a algunos. Luego, en el verso 21, menciona Pablo otra sumisión, otro sometimiento que él tiene personalmente. Dice el verso 21, me he sometido a los que están sin ley. He añadido la palabra me he sometido, como si yo estuviera sin ley. ¿Y a quién se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a los gentiles, que cuando habla con los gentiles les explica precisamente a ellos que no necesitan practicar el ritualismo judaico para poder convertirse en cristianos. No necesitan ser prosélitos del judaísmo para después convertirse en cristianos. Y Pablo entonces va a practicar muchas cosas que los gentiles practican. Dice el verso 21, a esas personas que están sin ley. Recordemos el término gentil de aquella época. El término gentil de aquella época significaba todas las demás razas. Los judíos se consideraban como el centro del universo. Ellos sentían, y realmente así eran los hijos de Dios, los que Dios había seleccionado. Una vez que viene el cristianismo, los judíos dejan de ser los hijos de Dios. Y ahora, para ser un hijo de Dios, uno tiene que ser cristiano. ¿Quiere decir que un judío no puede ser hijo de Dios? Claro que sí. Deja de ser hijo de Dios bajo las normas del Antiguo Testamento, pero puede continuar bajo la mano protectora de Dios cuando acepta las normas cristianas implementadas por nuestro Señor Jesucristo y transmitidas por los apóstoles y posteriormente por los seguidores también del cristianismo de los apóstoles. Bien, dice Pablo, dice, yo me hice a estas personas y actué como ellos. Les expliqué que podíamos vivir bajo la ley de Cristo. Pablo está diciendo, no estoy yo sin la ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Al decir él que no está sin ley de Dios, quiere decir que al estar bajo la ley de Cristo, él sigue estando bajo la ley de Dios, bajo otra norma, ya no bajo las normas del Jehová del Antiguo Testamento, sino bajo las normas del Cristo del Nuevo Testamento. ¿Para qué lo hace Pablo? Dice el versículo 21, y notamos aquí su motivo, su razón. Verso 21 dice, para ganar a los que están sin ley. Y los que están sin ley son los gentiles. Entonces Pablo tenía la capacidad suficiente de dialogar, de informar, de instruir a los judíos que conocían suficiente Antiguo Testamento, educados en las sinagogas de la época. Pero también tiene la capacidad suficiente para instruir a los greco-romanos que han sido educados bajo las normas de la filosofía greco-romana. Entonces compite con ellos, con esos filósofos. Vamos a decir que en un enfrentamiento él les gana. Hablando de información religiosa, información bíblica, él tiene mejor información, está mejor informado y convence a muchos gentiles. Por supuesto que muchos gentiles deciden no convertirse en cristianos, deciden mejor seguir adorando a sus estatuas, a sus religiones, aquellos que les prenden incienso, a donde van tienen sacerdotes. Bueno, ahí prefieren seguir muchos. Pero Pablo nuevamente entendemos esto, ni Cristo, ni Pablo, ni los apóstoles no obligan a nadie a seguir a Cristo. La decisión en la actualidad, en este siglo, la decisión es personal. Tiene que ser una decisión consciente de aquellos que decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 21. Y luego añadiendo lo que dice el versículo 22, déjame hablar
del verso 22, dice así: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esa es la motivación de Pablo. Él está diciendo que se identifica conscientemente con los judíos, se identifica conscientemente con los no judíos, en el caso de los greco-romanos, y se identifica conscientemente con las personas débiles, aquellas que son más difíciles de tomar decisiones porque su mente está sujeta a la mente de otra persona. Cualquier otro ser humano puede dominar la mente de un ser. ¿Quiénes pueden dominar la mente de alguien que conoce las escrituras pero que no se convierte en cristiano? Quien domina la mente pueden ser las acciones o el autoritarismo de otra persona. Puede ser el cónyuge, la cónyuge, puede ser la autoridad política, puede ser los patrones, del empleo, puede ser también la forma social en la cual se desenvuelve y no quiere abandonar los privilegios sociales que tiene porque no quiere la burla de la sociedad. Muchísimas personas entendemos en esta época, al menos también la experiencia que he observado durante mis años de ministerio, que muchas personas no se convierten en cristianos porque tienen temor de la burla que sus familiares o que sus amigos pueden realizar en contra de su decisión. Entonces, por quedar bien con la sociedad, prefieren quedar mal con Cristo. Yo no sé usted, si no es cristiano, qué cosa lo ha motivado para no convertirse en cristiano. O quizá usted mismo va a decir que soy un majadero porque le estoy diciendo a usted que usted no es cristiano. Y usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué cosa soy? Porque muchas personas piensan que con el solo hecho de nacer ya en un país en donde se ha enseñado algo de religión, algo de Biblia, ya con solo ese hecho ya son cristianos. Ser cristiano va mucho más allá. No los grupos religiosos que hablan de Cristo, todos son, vamos a decir, son personas que conocen cómo obtener la salvación. Tenemos que investigar con mayor profundidad, tenemos que buscar cómo es el plan de salvación. Y nuevamente aquí hago la invitación, si usted ha llegado hasta este punto de mi video, para que busque en YouTube los videos acerca del plan de salvación. Usted escriba en el buscador Moctezuma plan de salvación. Y episodio 1, 2 hasta el 37, y usted va a encontrar información de cómo pueden ser sus pecados perdonados. Es una invitación. Si usted desea quedarse así y tirar por la borda la información que le estamos proporcionando, usted tiene esa libertad, la cual se la celebro. Estoy de acuerdo con usted en que usted puede escoger lo que usted quiera. Si usted escoge lo negativo, es su decisión. Si usted escoge ser seguidor de Cristo, es su decisión también. Eso vamos a defenderlo también siempre los que predicamos el Evangelio. A nadie se obliga a que se salve. Cualquier persona, si quiere tirar por la borda a la perdición, tiene la libertad de hacerlo. Bueno, continuamos con esta otra frase, ampliando lo que dice el verso 22, cuando dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Dice Pablo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y encontramos aquí el meollo de la decisión de Pablo, decisión concienzuda para practicar su altruismo. Quiere salvar a todos, pero no va a poder salvar a todos. Por eso él finaliza el verso 22 diciendo, a ver si de todas maneras se salvan algunos, al final del verso 22, para que de todos modos salve a algunos. No vayan a interpretar la palabra que Pablo dice cuando dice que de todos modos salve a alguno como si él fuera el autor de la salvación. Pablo está refiriendo a la transmisión del conocimiento para que las personas tengan la oportunidad de salvarse. Las personas se van a salvar cuando obedezcan a Cristo, cuando obedezcan el Evangelio. Y Pablo es una vía. Pablo nada más es el instructor que les dice a las gentes de aquellas culturas cómo pueden ser salvos. Y nosotros en esta época, cuando enseñamos, repetimos las mismas enseñanzas, somos los transmisores nada más del conocimiento. Ninguno de nosotros tenemos el poder de salvar a nadie, pero sí también tenemos el poder de tomar la decisión voluntaria de transmitir este conocimiento. En el caso personal, he tomado la decisión voluntaria, nadie me obliga, de transmitir a través del YouTube la manera en que usted puede ser salvo.
Si usted lo rechaza, está usted en su derecho. Si usted lo acepta, está usted en su derecho. Y de todas maneras, usted puede comunicarse conmigo a mi correo electrónico si necesita mayor información en la búsqueda en cualquier ciudad de México principalmente u otras partes del mundo donde se hable español, para tratar de ayudarle a encontrar un lugar donde haya una persona que le enseñe frente a frente estas mismas enseñanzas que le estoy proporcionando. Continuamos con el verso 23. En el verso 23, Pablo expresa 2 puntos más acerca de su altruismo. Él dice, verso 23, dice, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Primero vamos a ver la frase, esto hago por causa del evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que él autorrenuncia a sus motivos personales. ¿Podía tener una esposa como Pedro? Sí, podía tener una esposa. ¿Podía tener una familia como todos los demás cristianos? Sí, podía tener una familia. Pero él renunció a muchas de las cosas que la gente común tenemos con tal de continuar expandiendo el evangelio. Él sabía sus razones, tenía sus motivos y decidió continuar en su vida de evangelista por causa del evangelio. Renunció a muchas cosas por causa del evangelio. Eso no implica que usted también, si quiere enseñar el evangelio, tiene que renunciar a su familia, a su empleo, a sus actividades para entregarse de lleno a la predicación del evangelio y ser un misionero hasta el fin del mundo. Usted, aún donde quiera que se encuentra, usted puede evangelizar su pequeña área, primero Jerusalén, llamada su pequeña Jerusalén, y después su Samaria. ¿Qué es su Samaria? Sus áreas un poco más retiradas, y después hasta el fin del mundo. Usted tiene la libertad y tiene siempre, usted puede ser un potencial evangelista en el lugar donde usted se encuentre. No se menosprecie. Acepte el cristianismo, usted puede ser un colaborador de Cristo. Y también en el versículo 23 hablamos de algo más. Cuando dice aquí, por causa del evangelio, hablamos de que él autorrenunció a otras cosas. Y en el mismo versículo 23 encontramos esta idea. ¿Cuál es? Un sentido de misión en su vida, un sentido de propósito, algo que lo motivó a continuar adelante. Dice el mismo verso 23, al final dice, para hacerme copartícipe de él. Esa era su misión, ese era su propósito. Él sabía que trabajando, que predicando el evangelio, podía hacerse copartícipe de la bendición que da estar con Cristo. Trabaja con el evangelio al uno y uno y avanza. ¿Qué cosa nos enseña hasta este punto toda esta sección del segundo factor que motivó a Pablo a practicar el altruismo? Bueno, nos enseña que el evangelio y el obrero es Pablo. El evangelio es lo que Jesús quiere que transmitamos. ¿Cómo podemos ser salvos? Son términos que son compartidos. El obrero solamente es el evangelio actualizado. El evangelio se enseñó desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y después resucitó y después le transmitió las enseñanzas a los apóstoles. Entonces, un obrero solamente es la persona que transmite el evangelio actualizado. ¿Ha muerto el evangelio? No ha muerto. ¿Han disminuido personas que lo transmitan? No ha disminuido. Sigue aumentando el número. Pero también hay bastantes números de personas equivocadas que transmiten algo de conocimiento bíblico, algo de sueños que tienen y muchas personas lo siguen. Bueno, todos tenemos neuronas suficientes en el cerebro para poder analizar si las enseñanzas que nos proporcionan es la enseñanza correcta o es una enseñanza motivada por otros afanes. Gracias por su atención. Lo miramos a usted en el próximo video, en el video 56. Que la pase bien, que Dios sea con usted. Hasta luego.